Una gran pregunta que nos podemos hacer es cómo se conecta esa dialéctica de pasado-presente. Y cuando uno habla de la historia, siempre se pregunta por los actores de esa historia y usualmente vemos que hay unos representantes de unas clases sociales. Por ejemplo, cuando yo les digo a ustedes quién representa la clase terrateniente en Colombia, es decir, la clase que posee miles de hectáreas de tierra, a ustedes se les puede venir a la mente un personaje como estos. Pues el término de terrateniente no es un insulto. Terrateniente es alguien que tiene mucha tierra, ya, nada más. Pero también uno puede decir que hay personajes que son los dueños del capital o que tienen familias que fueron presidentes también o que fueron dueños de grandes medios de comunicación o de desinformación, como lo quieran ver. Aquí también entra otra clase que podemos llamar la burguesía. La burguesía es una clase privilegiada que en otra época la burguesía venía de abajo y solo tenía poder económico. Pero después de la Revolución Francesa, la burguesía ha tenido poder y ha podido abusar de ese poder. Y a veces la justicia solamente era para el de Ruana. Pero hay algo bueno de la historia reciente y es ver que algunos representantes de esa burguesía han terminado en la cárcel. Aquí pueden ver ustedes a tres representantes de la burguesía que terminaron en la cárcel. Esto no era muy usual en el siglo XIX, salvo que quien estuviera en el poder fuera alguien que metiera a su enemigo burgués a la cárcel. Pero lo más usual no era esto. La pregunta que nos podemos hacer es por qué en Colombia las tierras están concentradas en pocas manos. O por qué en Colombia hay gente tan rica que puede pagar millones de dólares en soborno y porque hay gente muriendo de hambre mientras que estamos aquí hablando esto. Y la respuesta es muy sencilla, porque la burguesía no logró cambiar esa realidad. La burguesía se convirtió en una nueva clase dominante. El terrateniente sigue teniendo características similares a la burguesía, pero el terrateniente suele ser campesino, aunque no necesariamente. El burgués suele ser citadino. Y se supone que la promesa de esta nueva oligarquía era combatir la desigualdad que había dejado el antiguo régimen. Cuando hablamos de antiguo régimen, ¿a qué nos referimos? Monarquía, clero y aristocracia. Eso significa el antiguo régimen. En Colombia no hay monarquía, listo. En Colombia no hay aristocracia. No en el sentido de títulos, pero sí hay una nueva aristocracia, que es la burguesía, los terratenientes que siguen teniendo mucho poder. En Colombia sigue habiendo clero. Es un clero que todavía es poderoso, pero que no es tan poderoso como lo era en la Edad Media o a principios del siglo XVIII. El clero sigue siendo una institución importante de esas que quedan de carácter colonial. Y eso
se llama pensar la historia, de hacernos preguntas y tratar de buscar las respuestas desde distintas fuentes. Y en esa medida también es importante que nos preguntemos en qué momento la clase terrateniente, la clase burguesa, empiezan a perder unos poderes y a ganar otros. Porque antes había poderes que solamente se obtenían por sangre. Es decir, si usted nacía pobre, moría pobre. La burguesía tiene algo diferente al antiguo régimen. En ese aspecto sí se diferencia. Que en la burguesía no importa tu origen, no importa que tengas origen pobre. Lo que importa es que te adaptes al sistema, que en este caso sería el sistema capitalista, que sigue teniendo elementos del sistema feudalista. Y eso sí cambió con las llamadas revoluciones independentistas, que alguien que viene de abajo puede estar arriba sin que le hagan muchas recriminaciones. La pregunta es, ¿cómo hizo la nueva burguesía, que paradójicamente es terrateniente, para ser tan poderosa como en otrora lo pudo ser la monarquía, el clero o la aristocracia? Ganando guerras civiles, por ejemplo. Y por eso es importante estudiar las guerras civiles en Colombia. ¿Y cómo ganaron esas guerras civiles? Aprovechándose de las creencias del pueblo. ¿Cuáles son los tres principales detonantes de las guerras civiles? La religión, la riqueza y el regionalismo. Si ustedes estudian cualquiera de las guerras civiles que hemos tenido en Colombia, que hemos tenido 8 guerras civiles en la era republicana, cualquiera de esas guerras tuvo esos tres detonantes. Para que las memoricen más fácil, las 3 eres. ¿Cuáles son las 3 eres? Religión, riqueza, regionalismo. Esa es la teoría del historiador Luis Javier Ortiz. ¿Y cómo han gobernado estos nuevos burgueses o terratenientes, o las dos cosas? Aprovechándose de las mismas 3 eres. Pongamos como ejemplo otra vez al señor Juan Manuel Santos. Este señor ganó la presidencia en el año 2010 y para eso usó 3 grandes estrategias. La primera, citó a 3 millones de familias que hacían parte de un programa llamado Familias en Acción, que es un programa en donde le daban unas chichiguas a las familias y le metió miedo a esas familias y les dijo: si el señor Antanas Mocus gana la presidencia, se acaba Familias en Acción, lo cual era falso, pero esas familias creyeron que era verdadero. Segunda estrategia, este señor se aprovechó del imaginario que había creado su supuesto patrón, que era el anterior presidente. Dijo: voy a continuar las políticas del pasado presidente, porque hasta ese momento ese presidente, a pesar de varios escándalos, gozaba de buena prensa. Entre otras cosas, buena prensa hecha por la misma familia de él, el diario El Tiempo. Buena prensa hecha por RCN, por Caracol.
Aunque no parezca, la sociedad colombiana ha cambiado mucho en los últimos 13 años, aunque no parezca. Sencillamente porque antes Caracol o RCN decían algo y, como se dice vulgarmente, era palabra divina. Ah, no, es que lo dijo RCN. No, lo dijo Caracol. Ah, lo dijo El Tiempo. Lo dijo El Espectador. ¿Es verdad? Hoy día no. Hoy día lo dijo la revista Semana. Uy, no, es muy dudoso. Lo dijo RCN o Caracol, también es dudoso. Entonces, hay un despertar, sobre todo en las juventudes. Hay personas que no han despertado todavía y todavía creen que porque un medio tradicional dice algo es cierto. Pero el país ha cambiado un poco, o medio país ha cambiado un poco, pero hace 13 años era apenas una tercera parte del país el que había cambiado. Entonces este señor seguía duplicando a personajes como Antanas Mockus, que son personajes que vienen de la academia, que no vienen de la oligarquía, ni de la burguesía, ni de la clase terrateniente, que vienen de la academia, de la filosofía, de las matemáticas. Pero hay personas que son muy buenas para la ciencia, para la academia, como Antanas Mockus, pero que son muy desprevenidas para la política o para la politiquería. Ese señor, ¿cómo le ganó la presidencia Antanas Mockus? De viveza, diciendo mentiras, encontrando contradicciones en el discurso de Antanas Mockus. Y falta la más importante, porque recuerden que él usó 3 estrategias: el engaño a familias en acción, la buena prensa que tenía el anterior presidente y la religión. La religión. Ah, que Colombia es un país laico desde 1991 constitucionalmente. Es laico, pero culturalmente es muy católico todavía. Y hace 13 años sí que era católico. Entonces, ¿qué hizo ese señor? Se metió no solamente a iglesias católicas, sino a iglesias protestantes, a decir que Mockus, su rival político, era ateo y que un ateo no podía ser presidente de un país católico como Colombia. ¿Y por qué Mockus dio papaya, como decimos aquí? Porque Mockus cayó en la trampa de una entrevista que le hizo el periodista yo José Gabriel. Pareciera que todo estaba fríamente calculado, como dice el Chavo, o el Chapulín más bien. Entonces, yo José Gabriel le preguntó a Mockus que si él era creyente, y Mockus le respondió algo muy vago. Le dijo: soy un poco escéptico dada mi formación matemática y filosófica. Y a partir de allí, no solamente él, sino el publicista negro JJ Rendón y todo el uribismo del momento, dijo: ese señor es satánico, Satanás Micus, es comunista, es satánico, es contradictorio, va a quitar familias en acción. ¿Sí? Empezaron a mandar puros correos electrónicos. En esa época el Facebook apenas se estaba masificando, pero por Facebook también. Y así este señor duplicó a Antanas Mockus, cuando en las encuestas Mockus le ganaba a este señor. Y eso se llama el arte de la politiquería, que entre otras cosas no es el primero que lo utiliza, pero solo quería hacerles ese recorderis. Pero vamos a la segunda parte de la cuestión. ¿Por qué la gente le creía tanto a este señor, a este terrateniente? Eso también tiene una explicación histórica. En Colombia, el caudillismo había caído en decadencia después del señor López Miquelsen, porque la gente ya estaba cansada de las mismas familias. La gente sabía que
siempre quedaban presidentes los mismos apellidos. Siempre quedaban los Pastrana, los López, los Vargalleras, los Gómez. La gente estaba cansada. Ay, este país siempre la gobiernan las mismas familias. Entonces, este tiene un apellido de alguien que en algún momento peleó en guerras civiles, pero que no llegó a ser presidente, pero que no es familiar de él, pero tiene el mismo apellido. Aún así, no fue presidente Rafael Uribe Uribe, que no tiene nada que ver con él, ni de la forma genealógica, ni de la forma politiquera. Él era padrino de varios empresarios en Antioquia. Y a su vez, él fue apadrinado por Julio César Turbay Ayala. Julio César Turbay Ayala lo puso a trabajar en la aeronáutica civil. Y era un gran reto porque el que trabajaba en el puesto de él lo habían asesinado. Un señor llamado Fernando Uribe Senior, también con el mismo apellido. ¿Por qué lo asesinaron? Porque no permitió que le transportaran polvito blanco a través de la aeronáutica. No dio las licencias para transportar cocaína. Pero este tipo, desde 1980, se volvió un ídolo, porque salió vivo. O sea, el anterior duró pocos meses. Lo mataron los narcotraficantes, porque este hijo de madre no nos deja transportar cocaína, entonces matémoslo. Y este salió sin un rasguñón. Entonces ahí nacieron dos hipótesis. La primera, que ese es un superhéroe que pudo enfrentarse al cartel de Medellín, al cartel de Cali, al cartel del Caribe colombiano, o sea, mejor dicho, combatió el narcotráfico en la aeronáutica civil y salió vivo. Y la otra, que es la teoría no oficial, que él trabajó para ellos, entonces por eso no lo tuvieron que matar. No lo tuvieron que matar porque trabajó para ellos. Ya ustedes verán cuál de las dos versiones creer. Después de eso, Belisario, el que quitó la historia, ¿se acuerdan que hemos dicho que quién había quitado la historia? Belisario Betancur, el presidente que quitó la enseñanza de la historia, lo nombró alcalde de Medellín. Es decir, nombró un gobernador para que lo nombrara él alcalde de Medellín. Adivinen cómo se llamaba el gobernador. Iván Duque Escobar. ¿Padre de quién? Bueno, yo creo que no es difícil adivinar padre de quién. Iván Duque Escobar lo puso de alcalde de Medellín, porque en esa época no existían elecciones populares de alcalde. Qué curioso que ahora este haya sido títere del que su padre puso como alcalde, qué curioso. Pero ¿saben qué fue lo extraño? Que este señor duró pocos meses en la alcaldía de Medellín. También hay dos versiones. La primera, que fue por amenazas de la guerrilla, pero a este señor toda la vida lo ha amenazado la guerrilla. Entonces, si él renunció a la alcaldía de Medellín porque lo amenazó la guerrilla, pues debió renunciar totalmente a la vida pública e irse para Alemania a vivir con su familia, porque ya tenía dinero de terrateniente. Pero él dice en la autobiografía del año 2012, No hay causa perdida, que él renunció a la alcaldía de Medellín porque tenía miedo de que la guerrilla lo fuera a matar. O sea, no le dio miedo a los narcotraficantes durante 2 años sin dejarlos transportar polvito blanco, pero sí le daba miedo de la guerrilla. Entonces renunció a la alcaldía de Medellín. Pero la otra historia dice que él fue destituido por orden del mismo presidente Belisario Betancur. Orden ejecutada por Iván Duque Escobar, padre de Iván Duque Márquez, porque él tenía vínculos con el cartel de Medellín. Ya ustedes verán cuál versión creer. El hecho fue que
Él luego se volvió congresista. ¿Y saben cuál fue su mayor lucha en el Congreso? Evitar la extradición de narcotraficantes. Él decía, no, no, es que el narcotraficante tiene que pagar aquí en Colombia. Miren qué curioso. Los narcotraficantes no lo matan, o sea, él se enfrenta contra ellos porque es un superhéroe. Después él renuncia por miedo a la guerrilla, pero luego va al Congreso a sacar leyes para privatizar la salud, para privatizar la educación y por ahí derecho para que no extraditen a los narcotraficantes. Curioso, curioso. Entonces, este terrateniente fue ganando poder, porque ya había sido director de la Aeronáutica Civil, alcalde, había sido concejal también, congresista, pero le faltaba ser gobernador y presidente, luego lo logró también. Entonces, el tipo le toca todo el escenario donde matan a Pablo Escobar, en donde los paramilitares se vuelven fuertes, el cartel de Cali también se vuelve fuerte después de la muerte de Pablo Escobar, y resulta que lo eligen como gobernador de Antioquia. Y en ese mandato las masacres paramilitares prácticamente se duplican. Las masacres paramilitares, normal. Era normal que las masacres paramilitares se duplicaran, simplemente porque había mucho guerrillero por matar. Ah, y había una guerrilla que se había desmovilizado en el gobierno de César Gaviria. Y esa guerrilla se llamaba, o se llama el EPL, que todavía existe supuestamente. Esa guerrilla se desmovilizó en un 95%. Pero la mayoría de ellos se volvieron paramilitares, curiosamente. Y empezaron a sapear, como decimos aquí en Antioquia, a delatar a los que no solamente militaban con ellos y que no se habían desmovilizado, sino también a las familias que les colaboraban. Y eso también aumentó las masacres paramilitares. Pero lo curioso no fue eso. Lo curioso fue que el presidente César Gaviria se inventó un decreto que se llamó las cooperativas de seguridad ciudadana, que no era otra cosa que cualquiera de ustedes pudiera tener armas para matar milicianos, es decir, guerrilleros urbanos, o para matar delincuentes. O sea, es decir, las convivir era que cualquier ciudadano pudiera volverse paramilitar. O sea, eso se llama legalizar el paramilitarismo. ¿Quién lo legalizó? César Gaviria. Pero hasta ahí todo normal, porque era legal. Pero ¿qué pasa? Que las convivir se empiezan a llenar de puros paramilitares reales, o sea, no ciudadanos, no, paramilitares reales. ¿Como quiénes? Como Salvatore Mancuso, como Don Berna, como Jorge 40, hasta ahí normal. Al fin y al cabo tenían el mismo enemigo, no era raro que se unieran, eran las guerrillas, eran los milicianos, normal. Pero ¿dónde llega lo sospechoso? Que grandes politiqueros como Pachito Santos, ¿primo de quién? ¿De cuál familia? Pachito Santos, según las declaraciones en la JEP de Salvatore Mancuso, Pachito Santos fundó una Convivir. Ah, normal, fue un lapsus. No, un lapsus lo tiene cualquiera. Ah, el presidente de Fedegan, que en esa época no era José Félix Laforí, el presidente de Fedegan también fundó una Convivir. ¿Quién? Sabas Pretel de la Vega. Ah, fundó una Convivir. Ah, pero ya van dos. Pachito Santos, que es primo de este y que fue vicepresidente de Uribe, y Sabas Pretel de la Vega, que fue ministro del Interior de Uribe y que fue uno de los 3 condenados por el delito de yihadismo política. ¿Para reelegir a quién? O sea, mire, todos los cabos van atando. Entonces, estos 3 pagaron cárcel por el delito de soborno
para la reelección de Uribe. Y Salvatore Mancuso, el mismo que estaba delatando a la familia de este señor, el mismo que estaba delatando al otrora presidente de Fedegan, luego ministro del Interior de Uribe, el mismo Salvatore Mancuso empezó a denunciar y a decir que ellos habían apoyado mínimo 3 campañas presidenciales. ¿Cuáles? La de Uribe, la de Serpa y la de Pastrana, es decir, las campañas presidenciales de 98 y de 2000. Y eso es lo que vamos a estudiar aquí, cómo las clases terratenientes, burguesas, narcoparamilitares se van uniendo para concentrar la tierra en pocas manos, para favorecer a los más ricos, por ejemplo, dueños de bancos, dueños de EPS, dueños de fondos privados de pensiones. Y así es como funciona la mafia politiquera colombiana. La llegada a la presidencia de este señor no fue casualidad, fue todo un plan para darle tecnocracia a la doctrina dominante. Entonces, en esa medida vamos a tener mucho para debatir. Bueno, vamos a hacer un ejercicio práctico y les voy a compartir unas imágenes para que lo hagamos.